La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Desde la capilla Monseñor Romero del Seminario Central San José de la Montaña, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de Televisión Católica de la Arquidiócesis de San Salvador. Soy el Padre Ramiro Ernesto Landaver de Orellana, miembro del equipo formador de este seminario. Este día, lunes 30 de enero, leemos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Esta parte del Evangelio de San Marcos nos muestra a Jesús que quiere al ser humano libre. Jesús que va a la otra orilla, pero no va solo, va con sus discípulos. Jesús va a buscar a la oveja perdida, al ser humano que está en condición de sufrimiento, y lleva con él a sus discípulos para que también ellos aprendan y en su momento sean personas que ayudan a otros a salir de sus situaciones de esclavitud, de pecado, de opresión por parte del demonio. El ser humano bajo la influencia del demonio vive entre sepulcros. Aquel hombre se hacía daño con las piedras, nadie lo podía sujetar. Se ve que vivía de una manera muy rara, muy difícil, con sufrimientos grandes. Bajo la influencia del mal, del demonio, el ser humano no se valora a sí mismo, se hace daño, vive en sombras de muerte, vive lleno de temores y de miedos. Su cercanía es con los sepulcros, es decir, el ser humano, bajo la influencia del enemigo Satanás, está cercano a la muerte,
al sepulcro, a todo aquello que no le permite vivir dignamente como Dios lo quiere. En cambio, el ser humano en la presencia de Cristo se ve liberado de todos los tormentos demoníacos. Los espíritus inmundos están destinados a salir del ser humano, porque todo ser humano ha sido creado por Dios, por amor, y somos, sobre todo desde el día de nuestro bautismo, los cristianos somos templos del Espíritu Santo. El hombre estaba en su sano juicio después de ese encuentro con Jesús y de aquel momento en el que el Señor expulsa al demonio. El hombre antes endemoniado pues se convierte en un segundo momento en testigo de Jesús. Va a sus familias, va a la gente de aquella comarca. Hermanos, amigos, todos necesitamos esos encuentros liberadores con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todos también experimentamos las influencias del enemigo, que son orgullo, vanidad, ambición, egoísmo, envidia, violencias, y de todo esto necesitamos que el Señor Jesús nos libere. Que Jesús pues haga esta obra, no solo la hizo en aquel tiempo, sino que la siga haciendo también en nuestro tiempo, en tantas personas que le necesitamos. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.